Obvio, en las zonas montañosas tiene un mayor impacto. Estamos hablando que en la zona de estudio, donde estamos viendo los problemas genéticos, es a 1100 metros sobre el nivel del mar, pero en las zonas montañosas la alta temperatura hace que las plantas demanden más agua del subsuelo. Va a llegar un momento en que no vamos a tener regeneración y poco a poco vamos a empezar a perder las plantas. Se prevén importantes pérdidas en la biodiversidad a lo largo de todo el país por la escasa conservación de los procesos ecológicos esenciales, exacerbados por el aumento de la temperatura ambiental y las irregularidades en la precipitación anual, provocando estrés hídrico y térmico de las especies de flora y fauna más vulnerables al cambio climático en Honduras. Muchas especies se están acabando, ya no hay como antes, que hablamos de especies como la tortuga, ya no hay tortugas como antes, ¿verdad? Que salían a desovar en determinada temporada de la estación del año. Hoy ya no se hace eso. Y debido a tantas, una de esas cosas que creemos que ahora los pescadores tienen que faenar kilómetros para poder conseguir un pez, pero que también con estas disposiciones de zonificar las áreas donde se puede pescar y donde no se puede pescar, marca una diferencia. Honduras depende en gran medida de arrecifes coralinos en buen estado de salud, tanto por lo que es el sector turismo, como por el sector de producción de pesca. Como sabemos, los arrecifes son como los viveros para los peces. Los bosques de mangle y los arrecifes trabajan juntos para que las especies que explotamos comercialmente, ellos empiezan su ciclo de vida en estos sitios y luego salen al arrecife y el mar abierto. Los ecosistemas marino-costeros, como los manglares, arrecifes de coral y las lagunas costeras, todos de gran valor biológico, económico y cultural, gradualmente tenderán a desaparecer. Estos sistemas, altamente vulnerables y sometidos a una alta presión como consecuencia de la actividad humana, rápidamente están desapareciendo. Las medidas de protección que actualmente se toman para protegerlos son insuficientes si consideramos los escenarios de cambio climático. En el norte de Honduras, las consecuencias climáticas tendrán también efectos adversos en el sistema arrecifal mesoamericano, que conforma el segundo sistema de este tipo más grande del mundo. El cambio climático se superpondrá a otras presiones ya existentes sobre los recursos hídricos, sumada a la ya acelerada degradación ambiental de la mayoría de las cuencas hidrográficas en Honduras, siendo este un buen ejemplo de construcción de vulnerabilidad por causa de la deforestación, la ampliación de la frontera agrícola y los incendios forestales. Se prevé un escenario de intensas lluvias y prolongados periodos secos, aspectos claves para el desarrollo humano, como el acceso a agua potable, se verán ante un desafío aún mayor. En Honduras, el 2% del agua de lluvia que cae es utilizada directamente por los seres humanos, mientras que el 98% es devuelto al mar. Actualmente, la ausencia de políticas para captura del agua, ya sea de forma natural, por infiltración al subsuelo, o artificial, por medio de represas, es uno de los principales factores que nos pone en riesgo de inundaciones y de sequías. Propuestas innovadoras como el enfoque de cuencas del Plan de Nación muestran el inicio y posible solución para la conservación del recurso hídrico en Honduras. La agricultura y seguridad alimentaria en Honduras se ve afectada por las siguientes variables relacionadas al cambio climático. Una variable que afectará el desarrollo normal de los cultivos es la elevación de temperatura.
Los cultivos se desarrollan dentro de un óptimo de temperaturas. La elevación de la temperatura afectará el rendimiento de los cultivos y obligará a los productores a buscar nuevos terrenos donde desarrollar sus cultivos, ampliando la frontera agrícola y compitiendo potencialmente con áreas protegidas y fuentes de agua. Tenemos que hacer proyectos agrícolas pensados de una forma que se puedan adaptar al cambio climático. Calculamos que cifras en torno a 100 millones de dólares son las pérdidas que tiene el país. Una parte la absorbe, claro, las instancias públicas y otra parte la absorbe la población. Entonces no podemos estar con ese nivel de pérdidas año con año. Tenemos un programa de apoyo en el caso de emergencias. Como usted sabe, Honduras es un país vulnerable, muy vulnerable a desastres naturales, recurrentemente afectado por sequías o por inundaciones, pero sobre todo hemos apoyado mucho en la época del Mitch y en las tormentas subsiguientes, en la tormenta tropical 16, en la tormenta Gama y ahora último en la tormenta Ágata, que fue en junio de este año. La capacidad de respuesta nuestra es exclusivamente para emergencias al día de hoy, más o menos 45.000 personas, como lo dije, por 30 días. Necesitamos trabajar mucho más en proyectos de largo plazo en las zonas más vulnerables. Por ejemplo, en la zona del corredor seco, que es la zona recurrentemente afectada por sequía, que las personas que viven en esa área no sean monocultivadoras, es decir, no cultiven únicamente maíz y frijol, sino que también puedan cultivar árboles frutales, pero sobre todo un proyecto que esté destinado a enseñar y a tecnificar el manejo y la sostenibilidad del agua. El riego parece ser una opción viable para gestionar este riesgo, pero en zonas costeras, como la región del Golfo de Fonseca, el utilizar agua de pozo en grandes cantidades puede provocar, por depresión del manto freático, la penetración de agua de mar al acuífero, salinizando el agua de los mismos e inutilizando los pozos. En Honduras actualmente el parque vehicular supera las 700.000 unidades. Las emisiones de CO2 vehiculares no son el gas de efecto invernadero más contaminante, pero sí es el que más es producido a nivel mundial. Apostar por una política muy agresiva de diversificar nuestra matriz energética en términos así muy globales. Yo diría que el 70% de nuestra energía es energía térmica y el 30% es energía renovable. Y tanto desde la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente como nuestra posición como presidentes de la empresa nacional de energía eléctrica y como partes del gabinete energético, hemos tomado una decisión de apostar por la energía renovable e intentar revertir, si usted quiere, estas cifras y que al final de nuestro gobierno, para lo cual quedan 3 años y medio, sea el 70% de energía renovable y el 30% de energía térmica. El área que tenemos actualmente de sembrada de caña es de aproximadamente 7.100 manzanas. Y ahora pues estamos arrancando con lo que es, desde el 2004, con lo que es venta de energía, que es otro rubro que estamos explotando. La parte de generación, donde está la turbina convierte ese vapor en energía mecánica, esa energía térmica la convierte en energía mecánica. En este caso, pues, es de 12.3 megavatios. Contaminamos menos el ambiente, también menos emisiones de gases. Hondupalma es una empresa formada por 30 cooperativas de pequeños productores de palma africana. Estamos hablando de una producción de 200.000 toneladas al año y un proceso en los planteles industriales, en la planta extractora, donde obtenemos 40.000 toneladas de aceite crudo y también hemos implementado el proyecto para producción de biogás, energía renovable, donde estamos aprovechando las aguas residuales de la planta extractora. El proyecto ahora está en la etapa de validación, ya próximamente estaremos listos ya para registrar como un proyecto MDL. Está generando unos 5 millones de metros cúbicos de biogás al año, el cual está siendo utilizado en el proceso productivo industrial, y también estamos generando energía limpia, energía renovable, con un motor generador marca Huascor con capacidad de 860 kilowatts por hora. Es muy importante el aporte que ha dado
los mecanismos de desarrollo limpio para implementar estos proyectos, porque sin ellos los proyectos nunca se hubieran llevado a cabo, todavía estuviésemos contaminando aguas, todavía estuviésemos viendo como la parte trasera de las plantas extractoras de aceite de palma, las lagunas, y nadie quisiese ese tipo de proyectos. The La Esperanza Hydro Project has been nominated for various awards because of our work selling carbon offsets. We were actually the first in the world to sell emission reductions, and one of the first, if not the first, hydroelectric project to achieve the gold standard. This is the first phase of the hydroelectric project, and it is actually the smallest of the 3 phases. Here we generate 0.5 megawatt. One of the requirements when you're developing a hydro project, one of the requirements when you want to sell a CER, gold standard, or just regular, and very often one of the requirements of CERNA for obtaining an environmental permit is to create as little negative impact. So what we're looking at here is our penstock route, which actually runs close to 5 kilometers along our project. So what one of our requirements is to make our penstock route look like it's back to nature. So because the hydroelectric project produces energy with water, we actually produce no leakage emissions, so which means we're not creating any emissions in the atmosphere. And also what we're doing is for every kilowatt hour that our project produces, it means that Honduras uses 1 kilowatt hour less of a diesel plant or bunker diesel that they would be using to produce the same kilowatt hour. El gobierno local de Puerto Cortés pues ha venido trabajando para poder ponerse a tono y poder contrarrestar algunos de los efectos que esto genera. Poder ver la utilización de todo ese residuo agrícola que el municipio ya genera para poder también sumarse a una producción energética utilizando la biomasa. El proceso que nosotros hemos visto es poder llegar a tener un municipio que pueda atender todo su tema energético. La primera etapa del proceso es poder atender una generación con los desechos sólidos que hoy el municipio genera, que llegan a un relleno sanitario y que hoy simplemente pues se entierran y no surten un efecto en cuanto a la producción de energía. También utilizar el potencial maremotriz, la potencia que se tiene de lo que son las olas marinas. Queremos ser un municipio verde, un puerto verde, un puerto que esté en concordancia con el ambiente. La primera cosa que el PNUD hace en el país es concientizar la opinión pública, las autoridades nacionales sobre el fenómeno del cambio climático y el impacto que eso va a tener sobre el país. La Estrategia Nacional de Cambio Climático de Honduras surge con el Programa Nacional de Cambio Climático impulsado por el PNUD y diferentes cooperantes, y este es un tema que trasciende los gobiernos. Cuando ya los problemas están dados, es mucho más caro para el país y es mucho más difícil solucionar problemas si no se ha previsto, si no se ha hecho una planificación en función de esos nuevos escenarios. Estamos dando un panorama de cómo estamos avanzando en el tema, sobre todo apostándole mucho a la parte de adaptación al cambio climático, sabiendo que Honduras es uno de los países más vulnerables de todo el globo a los eventos de los impactos de la variabilidad climática y del cambio climático. Ojalá que todos los pueblos de todo el mundo se unan a esta causa justa sobre el cambio climático. Si no actuamos de una manera en conjunto, trabajando todos los actores de la mano, haciendo actividades que beneficien el recurso marino costero, nos vamos a ver en una situación muy precaria. Todo nuestro recurso pesquero se va a desaparecer. La joya que tenemos como arrecife coralino, que es un atractivo turístico, va a desaparecer. Vamos a perder muchos puestos de trabajo. Hay amenazas de parte del cambio climático, sobre todo a las comunidades,
y nosotros necesitamos mucha solidaridad en este momento. Que tenemos que involucrar a la Secretaría de Planificación, la Secretaría de